Yo soy Momán y el día de hoy estoy invitado al canal de historias de terror del internet para contar las anécdotas más siniestras y hórridas que vas a escuchar hoy. ¿Alguna vez te has sentido desesperado, ya sea por amor, economía o algún asunto personal, como algún familiar moribundo? Al punto de querer recurrir a lo sobrenatural. Pues hoy te vamos a contar anécdotas de personas que pasaron por eso, experiencias reales y vívidas. Sin más nada que decir, empecemos. Pero antes, comenta 6 o esta cosa se te aparecerá en tus sueños. Número 1. Después de ese ritual, algo siniestro me está acosando. No tengo descanso y lo peor es ese perro. Lo veo en todos lados. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es el precio del éxito? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar o perder? Hoy te voy a contar una historia de una persona anónima con respecto a esto. Lo llamaremos Mario. Mario es una persona de muy bajos recursos y una persona que, según en su historia, estaba en una situación desesperante, llegando al punto donde el sentido común no existe. Mario vive en un barrio muy pobre y por ende con baja educación. Es normal que esté expuesto a malas influencias, pero lo que él no esperaba y lo que ninguno aquí esperaría es que se envolviera en una situación siniestra y maligna. Mario hizo algo terrible. Hizo un ritual que le prometía la prosperidad y la fortuna en poco tiempo. Un ritual macabro y hórrido. Consistía primero en ir a un lugar abandonado, lo suficientemente lejos para asegurar de que nadie estuviera ahí. Mario fue al bosque, en una cabaña abandonada. Lo segundo, tener a un perro. Este tenía que estar amarrado y se le colocaba un bozal. Este tenía que ser un perro callejero y bastante dócil. Palabra más, palabras menos, sumiso. Velas y el típico pentagrama. El canino tenía que ser sacrificado esa misma noche. Tenía que ser sacrificado para realizar después el trato. Y así el ente no quedaría atrapado en el recipiente. Pero algo salió mal. Por más que sea, Mario era una persona bastante inocente y amable. Y simplemente no pudo sacrificar al animal. Guardó sus cosas y se fue del lugar abandonado. Pero algo andaba mal. Mario sentía un sentimiento de que alguien o algo lo estaba siguiendo. Comenzó a ver sombras, pero no le dio tanta importancia y siguió su camino. Al llegar a su casa, ya pasado las 3 a.m., el sentimiento de ser acosado no cesaba. Algo le decía que no estaba solo y ni siquiera podía dormir. Fue entonces que un ruido, un golpe, seguido de susurros, se comenzaron a escuchar afuera de su casa. Él tiene un pequeño árbol afuera de su casa, en su patio, y los ruidos se intensificaban y parecían venir de aquel árbol. Ya en un estado de alerta, curiosidad y miedo, Mario se asoma por la ventana. Al principio no vio nada, pero a los segundos vio algo detrás del árbol, asomándose poco a poco. Era el perro que usó como sacrificio. Lo estaba viendo detrás del árbol. Estaba sonriendo. Esa cosa está sonriendo de una forma tan macabra y siniestra que lo marcó de por vida. Esa cosa lo está acosando. Después de su aparición,
ve al perro todos los días. Extraños sucesos comienzan a hacerse notorios. Cosas desaparecen. Ruidos extraños provienen afuera de su casa. Algo lo está acechando. Ese perro, no. Esa cosa. Lo que invocó ese día, ahora lo está acechando. Y solo es cuestión de tiempo que él se aparezca para llevarse su alma. Hola, ¿qué tal? Antes en este pueblo en el que estoy, era aún muy pequeño. Estaba lleno de tierra y con pocos habitantes. Había casas, claro que sí, pero muy despegadas unas con otras. En ese entonces yo tenía aproximadamente unos 18 años. Yo ya vivía con mi pareja y tenía un niño de unos cuantos meses. Vivíamos al día con el dinero que yo generaba, pero cuando me despidieron de mi trabajo, todo se vino realmente abajo. Teníamos un poco de dinero ahorrado, 100 pesos que en ese entonces alcanzaba para 4 o 5 días. En esos días yo estuve buscando trabajo por todos lados, pero ninguna persona me daba el mismo. Durante un mes, mi esposa se había ido de la casa, diciéndome que ya era mucho para mí y que se merecía una mejor vida, una vida que yo no podía darles. Cuando se fueron me dolió bastante y desesperado me fui al monte a una cueva que le llamaban la Cueva del Diablo, pues se decía que estaba ahí y que era el mismo infierno cuando entrabas. Sabrá Dios a qué horas fui, pero ya pasaba de la medianoche. Al llegar a la cueva me paré enfrente y comencé a gritarle que se me pareciera, que le daba mi alma a cambio de mucho dinero, así para poder recuperar a mi familia. Pasé una hora llorando y gritando en la entrada de esa cueva, pero no se me apareció nada ni nadie. Cuando me estaba levantando para irme en eso, pude ver la silueta de un señor. Era un anciano jorobado, con un sombrero largo. Traía un bastón dorado. Salió de la cueva y este señor era diminuto, tal vez menos de unos 50. Con una voz ya desgastada por el tiempo, me dijo: «Sácate las lágrimas, mi muchachito. Te he escuchado. ¿Qué es lo que quieres, mi niño?» Yo, impresionado, pensé que era una burla, que tal vez un señor se había metido allí a dormir y se burlaba de mis palabras. Cuando estaba pensando esto, él me dijo: «Yo no me estoy burlando de ti. ¿Acaso no me querías ver?» Yo solo senté con la cabeza, pues no tenía palabras por lo asustado que estaba. El anciano me dijo que pasara a la cueva. Yo, impactado e hipnotizado, pasé 1 metro más adelante. Él agarró una antorcha que estaba tirada en el piso. La encendió mientras íbamos caminando. Él comenzó a decirme que sabía el por qué estaba ahí. También me dijo que mi esposa era una engreída, pero que la podría recuperar. Mientras él hablaba, pude ver que poco a poco iba creciendo. Unos pasos más adelante ya estaba de mi tamaño. Mientras caminábamos, él me decía que si yo quería mucho dinero, que le tenía que entregar mi alma. Yo no le respondí nada, quizás por el miedo. Cuando nos adentramos más a la cueva, pude ver que comenzó a tener un aspecto diferente. La cueva tenía puntitos dorados, y entre más volteaba a verme el anciano, era cada vez más alto. Ya me sacaba quizás 30 centímetros. Su voz era la misma, pero ahora era más profunda. Me preguntó que si yo estaba dispuesto a darle mi alma a cambio de dinero. Yo lo pensé y cuando llegamos al final de la cueva, esta misma estaba repleta. Estaba llena de monedas de oro, de lingotes y pepitas. Todo eso enfrente mío. Lo que tanto había pedido estaba ahí, pero el miedo a dar mi alma me tenía acorralado.
Él me dijo que alzara las manos y las pusiera juntas, y así lo hice. Me puso muchas monedas de oro en las manos. Estas mismas se caían de los llenas que estaban. En ese momento, nuevamente me preguntó: ¿me vas a dar tu alma? Y esto va a ser tuyo. Yo estaba espantado, dudaba, tenía miedo. Los latidos de mi corazón palpitaban a 1000. Yo ya estaba aquí, solo tenía que aceptarlo. Pero le dije que no quería vender mi alma, que me perdonara por hacerle perder su tiempo. También le dije que tenía mucho miedo. Yo cerré los ojos un par de segundos y cuando los abrí, este señor estaba más alto. Casi no cabía en la cueva. Pensé que al rechazar su oferta, este mismo me iba a comer o me iba a llevar con él. Sin embargo, se portó muy amable. Me dijo con una voz vieja: no te preocupes, mijo. Regresamos a donde entraste. Mientras caminábamos a la salida, el anciano se quedó atrás de mí. En verdad pensé que me iba a hacer algo, pero no era así. Cada vez que volteaba a verlo, él me sonreía y comenzó a hacerse más bajito. Cuando llegamos a la entrada, el señor llegó también justo como lo encontré, con esa altura tan diminuta. Cuando salí vi que él regresó. Él había regresado a la cueva. Yo aún no había asimilado lo que me había pasado y lo que había hecho. Cuando entendí lo que hice, me eché a correr, temblando de miedo. Abrí la puerta al llegar a casa y me acosté debajo de las cobijas. Estaba muy nervioso y me puse a llorar hasta que me quedé dormido. Horas después desperté con mucha hambre. Honestamente no sabía qué iba a comer, porque no había nada y ni siquiera tenía dinero. Pensé en ir a pedir limosna al pueblo, en ir a robar una gallina a la casa más cercana, ir a pedir comida, no sé, estaba muy desesperado. En verdad, había caído muy bajo en ese momento. Sin embargo, cuando me levanté, sentí en el pantalón un pequeño bulto del lado derecho. Al meter mi mano, pensando tal vez era una basura, sentí un metal bastante frío. Y al sacarlo me di cuenta que era una moneda grande de oro. Yo no había robado algo así. Ni siquiera supe cómo había llegado eso hasta ahí. Pero en realidad me ayudó mucho, pues luego que fui a cambiarla, me dieron bastante dinero. Eso me sirvió para comer muy bien y para seguir buscando empleo, hasta que encontré uno muy bueno. Y por si se lo preguntan, mi ex esposa ya no volvió conmigo. Se casó con un muchacho que tenía una familia muy buena. Pero bueno, yo sí seguía viendo a mi hija y aún la sigo viendo. Le he contado esta historia a varios de mis compañeros, pero no me creen. Espero que aquí sí me crean, porque en verdad jamás me voy a olvidar de ese día en el que vi al diablo. Número 3. Siempre creí que los rituales eran solo supersticiones, que eran simples juegos, cuentos que se podían contar alrededor de una fogata. Pero esa noche, en ese bosque, todo cambió. Fue idea de Javier, el más escéptico del grupo. Organizó un ritual satánico. Como una broma, nos reímos al principio pensando que sería una forma divertida de pasar la noche. Nunca imaginé que lo que estábamos a punto de hacer nos llevaría al borde de la locura. Nos reunimos en un claro, rodeado de árboles. La luna llena iluminaba el lugar, creando sombras a nuestro alrededor. Con una linterna en mano, Javier sacó un viejo libro que había encontrado en una tienda de antigüedades. Las páginas están amarillentas y llenas de símbolos extraños. Solo es un juego,
dijo mientras comenzaba a leer en voz alta. Al principio todo parecía inofensivo. Nos reíamos y hacíamos comentarios sarcásticos sobre lo absurdo de la situación. Pero a medida que Javier avanzaba en el ritual, el ambiente cambió. Un viento helado sopló de repente y las risas se apagaron. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía oscura. De repente un grito desgarrador resonó en el bosque. Era Clara, que había estado de pie un poco más lejos, mirando hacia la oscuridad. ¿Qué fue eso?, preguntó, con ojos desorbitados. Nos acercamos a ella, pero no había nada, solo el silencio inquietante del bosque. Intentamos reírnos de nuevo, pero la broma había perdido su encanto. Javier decidió continuar. Leyó una última línea del libro y en ese momento una sombra se deslizó entre los árboles. No era un animal, ni un simple juego de luces. Era algo más, algo que no debía estar allí. La sombra se movía con una fluidez antinatural, como si estuviera viva. El pánico se apoderó de todos nosotros y comenzamos a retroceder. «Esto no es real», gritó Javier, pero su voz temblaba. La sombra se acercó más y en un instante estaba parado delante de Javier, lo suficiente para aterrar a cualquiera. Javier a este punto estaba pálido. Nadie sabía qué estaba pasando. Algo siniestro estaba en este bosque. Fue cuando escuchamos otra vez un grito desgarrador que venía desde las profundidades del bosque, y al mismo tiempo desaparecieron estas sombras. Salimos corriendo del bosque. Mientras corríamos, escuchamos algo detrás de nosotros, como si algo nos estuviera persiguiendo. Pero aparte de eso, juro que escuchaba una voz que decía: «Los maldigo por la eternidad». Era una voz ronca, una voz endemoniada. Fue cuando por fin salimos del bosque. Me detuve un momento para agarrar aire. Cuando volteo, veo una silueta de un hombre alto y extremadamente delgado, pálido. Estaba detrás de un gran árbol, viendo a Javier. Javier ni siquiera se estaba dando cuenta que lo estaban viendo. Pero yo lo vi vívidamente, de cómo hasta esa cosa comenzó a señalar a Javier y lo miraba con furia. Y en un parpadeo lo perdí de vista. Volvimos a nuestras casas, totalmente aterrados. Una experiencia que me aterra hasta el día de hoy. Pero lo peor de aquí fue Javier. Fue el peor que se llevó en todo esto. Por un tiempo me dijo que escuchaba susurros y veía un tipo alto que lo acosaba, siempre detrás de los árboles que tenía cerca. Lo que voy a decir a continuación, hasta el día de hoy me cuesta decirlo. Javier se suicidó. Dejó una nota donde decía: Belcebú irá por ustedes. Mi nombre es Javier y vengo de una familia que está maldita. Desde que tengo memoria, el dinero y la prosperidad han sido una constante en nuestras vidas, pero también la tragedia y la maldición que pesa sobre nosotros. Todo comenzó con mi bisabuelo Ernesto. Él era un hombre pobre que vivía en un pequeño pueblo de montaña. Trabajaba de sol a sol en el campo, pero por más que se esforzaba, nunca lograba tener lo suficiente para mantener a su familia. Recuerdo que mi abuela solía contar cómo mi abuelo llegaba a casa exhausto, con la ropa raída y los pies lastimados por los malos zapatos. A veces, ni siquiera tenía para comer. Una noche, desesperado por su situación, mi abuelo se fue a la cantina del pueblo a beber sus penas. Allí, en medio de sus lamentos, un hombre misterioso se le acercó.
Vestía un elegante traje y emanaba un aura extraña, casi sobrenatural. Veo que sufres, mi amigo. Puedo ofrecerte una solución a todos tus problemas, le dijo el extraño. Mi abuelo, sin pensarlo 2 veces, le preguntó qué tendría que hacer. El hombre le explicó que si le entregaba su alma y la de su primer hijo, le daría todo el dinero que quisiera. Sin dudarlo, él aceptó. El hombre sacó un cuchillo de oro y le hizo un corte en la mano, sellando así el pacto. A partir de ese día, la vida de mi abuelo cambió por completo. Comenzó a tener todo el dinero que deseaba. Compró tierras, abrió negocios y se convirtió en uno de los hombres más ricos del pueblo. Sin embargo, el rumor de su pacto con el diablo se extendió rápidamente y muchos le temían. Tiempo después, mi abuelo se enamoró de una joven llamada Lucía, con quien se casó y tuvo un hijo. Justo cuando el bebé nació, el hombre misterioso volvió a aparecer ante mi abuelo. No olvides tu promesa, tu hijo es mío ahora, le dijo. Aterrado, mi abuelo intentó escapar, pero el hombre lo persiguió sin descanso. Una noche, mi abuelo desapareció sin dejar rastro. Se dice que el diablo se lo llevó para cobrar su deuda. Desde entonces, la familia de mi abuelo ha sido perseguida por una maldición. El dinero que tanto anhelaban se les escapa de las manos, y muchos de ellos han sufrido extrañas desgracias. El pacto con el diablo sigue cobrando su precio, generación tras generación. Yo mismo he sido testigo de esta maldición. He visto cómo el dinero se esfuma de nuestras vidas sin razón aparente, y cómo nuestros seres queridos sufren accidentes o enfermedades que no tienen explicación alguna. A veces me pregunto si habrá alguna forma de romper esta maldición, pero el miedo al enfrentarme al diablo me paraliza. Ahora que soy padre, me aterro la idea de que mi hijo también pueda ser reclamado por el infierno. Siento que cargamos con un peso que no nos pertenece, una deuda que nunca vamos a poder saldar. Solo espero que, algún día, mi familia pueda encontrar la paz que tanto anhelamos. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a todas las personas que llegaron hasta el final de este video. También le doy un agradecimiento a mi amigo Soy Moonman por haber aceptado estar en estos relatos celebrando nuestro aniversario. Si eres nuevo por aquí, agradezco que te suscribas, compartas, des like, comentes este video con la palabra pacto. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.